gobernadores. No sé qué vaya a hacer María Amparo Casar y Claudio X González si en determinado momento les quitan el financiamiento gringo por culpa de la guerra sucia, concatenada, ya sabes, lo mismo. Ya salió a defenderse, bueno, no a defenderse, a tirarse al piso como víctima María Amparo Casar, la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿En dónde? Sí, con Ciro Gómez Leiva. Ahora sí te escucho, Ciro. Muy buenos días. Te escuchamos. Manuel, buenos días. Buenos días, Amparo. ¿Yo hablo así o me vas a preguntar algo, Ciro? Te pregunto tu opinión sobre los 45 minutos recientes en Palacio Nacional. A ver. Paremos aquí, mi querido Ricardo Sevilla, porque esto es maravilloso. Maravilloso. Para estos tiempos en los que estamos exhibiendo a hipócritas, a culeros, a sicarios del periodismo. Fíjate nada más cómo la propia María Amparo Casar exhibe a Ciro Gómez Leiva. La idea no era entrevistarla periodísticamente por lo que se está exhibiendo, sino abrirle el micrófono para que diga lo que le dé su regalada gana. La propia María Amparo, a ver, ¿hablo o me vas a preguntar? Y la pregunta de Ciro es, ¿qué piensas de estos 45 minutos que te han dedicado? A ver, cabrón, hay una lista. A ver, ¿es cierto? ¿Qué está en juego con el financiamiento gringo a una asociación civil como la que tú diriges? Ni eso, Ricardo, ni eso. Esa está cabrón. Está... En fin. Vicente, hay mucho dinero de por medio y aunque estos personajes ya no recibieran el dinero de las asociaciones o de las organizaciones injerencistas estadounidenses, les quedarían todos estos personajes. Alejandro Ramírez de Cinépolis, Emilio Icaza Chávez, le quedaría el propio presidente de Kimberly Clark México, el papá, Claudio Javier González Laporte. Estos personajes han dado alrededor de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Imagínese usted nada más lo que se podría construir con 40 millones de pesos en términos periodísticos. Híjole, para mí eso es una suma impensable. Yo creo que muchísimos periodistas, si uniéramos todo nuestro dinero, todo nuestro capital durante el tiempo, 5 años que prácticamente estos personajes ganaron esa lana, no podríamos, pero acercarnos ni poquito a esa cantidad de dinero. Así que si no recibieran la lana, ahí está Armando Santa Cruz, está Enrique Guille Terrazas, es decir, con números son 39,218,000 pesos. O sea, es muchísimo dinero, así que estos personajes no van a parar, van a querer seguir golpeando al gobierno en la última etapa de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno, digamos, recién nacido o que está por nacer de Claudia Sheinbaum. Estos personajes, insisto, nosotros sabíamos ya perfectamente que Cinépolis, que Cinemex, que el Grupo México, que es del mismo personaje de Germán Larrea, estaban aportando mucho dinero, pero se suma otra serie de grupos empresariales, se suma otra serie de empresarios vinculados todos ellos entre sí y que tienen presencia no solamente empresarial, sino en medios de comunicación y, ojo, también en escuelas y universidades. Así que de ahí están emanando todos estos supuestos periodistas y si usted revisa la lista minuciosamente, se va a dar cuenta que todos esos periodistas, ahí está en la lista Raúl Olmos, por ejemplo, está Raúl Olmos ahí. Entonces, Raúl Olmos, ¿para quién trabaja? Para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le paga una muy buena lana, millones. Ahí está el listado que da a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera esta mañana. Y entonces, él eso debilita, pero por completo, ya no debilita, porque debilitado estaba, lo desacredita por completo, porque entonces hubo pagos de por medio
de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe a su vez financiamiento de organizaciones injerencistas extranjeras, tanto estadounidenses como españolas, pero además de los grupos empresariales aquí. ¿Para quién trabaja Público Memorioso? Raúl Olmos, Daniel Izárraga y toda esta gente está trabajando para la derecha. Egresan de las universidades vinculadas a ese poder económico y evidentemente luego los captan porque es una sucesión, los educan ellos, los contratan ellos y los titiritean ellos. Entonces, todo esto no se sabía en otros sexenios, se barruntaba, se sospechaba, pero hoy Pablo Gómez ha hecho un trabajo muy interesante y también de mucha valía. A partir de aquí tendría que revalorarse la intervención de estos personajes en los medios de comunicación y la intervención de estos agentes golpistas en la vida política de este país. No se puede permitir que un empresario con esos intereses como Claudio X González siga presentándose como una suerte de periodista, como una suerte de Batman que está rescatando o que pretende rescatar a la ciudadanía de las garras de un gobierno que él dice que es un gobierno de dictadores, que es el que encabeza el presidente López Obrador. No es así. Ya sabemos de qué lado está mascando la iguana, ando infelizmente de dos lados, mi querido Vicente, del lado injerencista con gobiernos, con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno español, y también está mascando del lado de los empresarios de aquí, de México, que por supuesto tienen una presencia tremenda en toda Latinoamérica. Así que se les cayó el teatro, mi querido Vicente, y nosotros vamos a seguir revisando e investigando minuciosamente, porque la gente merece estar plenamente informada de quiénes son estos personajes en realidad. Claro que sí. Antes de que te vayas, Ricardo, grábenme, don David. Histórico lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese tribunal que hasta hace poco estuvo encabezado por el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, ese tribunal que buscaba ser cooptado por Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hoy está en sesión pública para emitir el dictamen relativo al cómputo de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y de presidenta electa. Esto que le vamos a presentar es historia, señoras y señores, y lo ve y lo escucha a través de Sin Censura. Magistrada Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hay quórum para sesionar ya que están presentes 6 magistraturas. El asunto de esta sesión es el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa. Ese es el asunto, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrados, si están de acuerdo con el asunto de esta sesión, por favor, manifiéstenlo de manera económica. Se aprueba el orden del día. Magistradas, magistrados, pasaremos a la cuenta del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa. Secretario General de Acuerdos, le pido, por favor, de lectura al proyecto de dictamen correspondiente. Con su autorización, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa. En la propuesta que se somete a su consideración, previo a realizar el cómputo final, la declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa, se destacan algunas de las actividades realizadas durante las primeras etapas del proceso electoral. En el caso de la etapa de la preparación de la elección,
Se resalta que el proceso electoral inició el 7 de septiembre de 2023 con la declaratoria efectuada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Que la coalición Sigamos Haciendo Historia registró a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo como su candidata, mientras que la coalición Fuerza y Corazón por México a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. También se da cuenta del registro del candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Se aprobó el diseño e impresión de las boletas electorales y demás documentación electoral. Se establecieron los topes de gastos de precampaña y campaña y la obligación de los partidos políticos a destinar el 50% de los recursos de campaña y los tiempos en radio y televisión para las candidatas, ello con el fin de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Se seleccionaron los funcionarios de las mesas directivas de Castilla, se determinó realizar los conteos rápidos y la implementación del programa de resultados preliminares. Se realizaron 3 debates entre las candidaturas en los que se privilegió la participación de la ciudadanía por regiones y la confrontación de ideas y propuestas entre quienes participaron. Se determinó el listado nominal de personas que podrían votar en las elecciones. De manera particular, en esta etapa de preparación de la elección se destaca que por primera vez en la elección presidencial se implementaron las modalidades de voto electrónico por Internet y el voto de forma presencial en módulos de recepción instalados fuera del país para personas residentes en el extranjero. De igual manera, es la primera ocasión que se implementó el voto para personas en prisión preventiva. También, por primera vez, se permitió el voto anticipado, el cual fue diseñado para las personas que, por alguna circunstancia temporal o permanente, se encontraban impedidas para acudir a la casilla a ejercer su derecho el día de la jornada electoral, derecho que fue ampliado por esta Sala Superior mediante sentencia a las personas cuidadoras primarias. Por lo que vea la jornada electoral, en la propuesta de dictamen con que se da cuenta, se destaca que esta se llevó a cabo el pasado 2 de junio. Ese día se instalaron 170.061 casillas en el territorio nacional, que representan el 99.9% de las 170.181 casillas determinadas por los consejos distritales. Solo 23 centros de votación no se instalaron. Durante la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral reportó 6.443 incidentes, de los cuales 6.034 ocurrieron durante la etapa de la votación, mientras que 409 acontecieron durante el escrutinio y cómputo. La mayoría de los incidentes fueron atendidos por la autoridad administrativa. De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información de la Jornada Electoral, se advirtió la suspensión definitiva de la votación solo en 27 casillas. En relación con el cómputo final de la elección, en la propuesta de dictamen se da cuenta de la realización de los cómputos distritales, así como de la remisión de los 300 paquetes electorales por parte de los consejos distritales a esta Sala Superior, para efecto de que ésta estuviera en posibilidad de realizar el cómputo final de la elección. Contra estos cómputos distritales se interpusieron 240 juicios de inconformidad, los cuales fueron resueltos por este órgano jurisdiccional en sesión pública del 8 de agosto pasado. En algunos casos determinó su improcedencia y en otros confirmó los resultados. Una vez firmes los cómputos distritales, se procedió a realizar el cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. De la sumatoria, se advierte que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de los votos, pues recibió 35.924.519 sufragios, que representan el 59.76% del total emitidos. Ahora bien, en relación con la validez de la elección, en el dictamen se propone declarar válida la elección a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, ya que se considera que ésta fue libre, auténtica y periódica y cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Al realizar la verificación de las etapas del proceso electoral, se concluye que los actos previos a su inicio, los actos preparatorios de la elección y la jornada electoral se llevaron a cabo bajo los principios constitucionales mencionados. Algunos, porque al no haber sido impugnados gozan de la presunción de licitud, otros porque fueron impugnados y confirmados por esta Sala Superior, reconociendo su legalidad y constitucionalidad, y en el caso de aquellos que fueron revocados al estimarlos ilegales,
fue con la finalidad de restituir el orden jurídico violado. Posteriormente, a través de los juicios de inconformidad interpuesto en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, en los que se solicitó la nulidad de la votación recibida en las casillas por considerar que hubo irregularidades de la entidad tal que afectaron su validez, esta Sala Superior resolvió, en algunos casos, desechar las demandas y en otras confirmar los cómputos correspondientes. De igual manera, esta Sala Superior, al resolver los medios de impugnación correspondientes, declaró infundada la pretensión de nulidad de la elección porque no se acreditó violación a los principios de independencia, imparcialidad y equidad en la contienda. Por otra parte, en cuanto a la elegibilidad de la candidata, en el dictamen se propone estimar que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se verá a continuación. Quedó acreditada que es ciudadana mexicana, está en pleno goce de sus derechos, se advierte que su padre y su madre tienen nacionalidad mexicana, tiene una residencia mínima de 20 años en el territorio nacional, tiene más de 35 años, residió en el país en el año anterior a la jornada electoral, no pertenece al Estado eclesiástico, no es ministra de culto religioso, ni está en servicio activo en las Fuerzas Armadas. No fue secretaria o subsecretaria de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa dentro de los 6 meses antes del día de la elección. Tampoco se acredita que haya tenido el carácter de presidenta constitucional, interina, sustituta o provisional. Por lo tanto, en el dictamen se concluye que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser presidenta de los Estados Unidos mexicanos. En el dictamen de cuenta se advierte que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer en obtener la mayoría de los votos en una elección presidencial. Por ello, se incluye un apartado en el que se describe la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales hasta llegar a este momento en que por primera vez una mujer es electa para ocupar la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Finalmente, a manera de conclusión, en el dictamen se propone declarar que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos, que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política. Bueno, creo que hemos perdido esta transmisión, pero lo que sí le puedo decir ya, habemos presidenta electa oficialmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aprobado este dictamen que leía precisamente